la quietud de la noche, cuando el mundo duerme, algunos secretos se niegan a permanecer ocultos. Esta es la historia de Elíasan, un hombre cuya vida se transformó en una pesadilla, atrapado entre la realidad y una presencia invisible que acechaba su hogar. Todo comenzó una medianoche, en el silencio absoluto de su sala. El reloj marcaba las 3 y el aire se sentía pesado. De repente, 3 golpes lentos y pesados resonaron. No eran golpes normales, sino un eco profundo que vibró en el pecho de Elías. Provenían de la puerta principal, un sonido que rompió la calma y sembró la primera semilla del terror en su corazón. Con el pulso acelerado, se acercó a la puerta. La mirilla, un ojo oxidado, era su única ventana al exterior. Miró a través de ella esperando ver a alguien, pero solo encontró la calle vacía, envuelta en una densa neblina. No había rastro de nadie, solo el frío abrazo de la noche y el eco persistente de los golpes en su mente. Los días se convirtieron en noches, y las noches trajeron consigo el mismo ritual. Cada madrugada, a las 3, los golpes regresaban. Elías comenzó a grabar los sonidos, buscando una explicación, una prueba de lo que estaba sucediendo. La tensión era palpable. Su salud mental se deterioraba visiblemente. El insomnio y el miedo constante lo consumían, dejando su rostro demacrado. La casa, antes un refugio, se había convertido en una prisión, un escenario para un horror que solo él parecía percibir. La obsesión se apoderó de él. Decidió instalar cámaras de seguridad, esperando capturar al intruso invisible. Pero las grabaciones solo ofrecían más misterio. Nadie aparecía en pantalla, pero los golpes se escuchaban más fuertes. Eran violentos, sacudiendo el marco de madera, como si una fuerza invisible intentara derribar la barrera entre mundos. La desesperación lo llevó a investigar la historia de la casa. Buscó en archivos antiguos, periódicos y registros locales. Descubrió que un antiguo inquilino había desaparecido misteriosamente, después de quejarse de invitados invisibles. La revelación solo profundizó su terror. No estaba solo en esta experiencia. Otros habían sentido la misma presencia. Los golpes ya no se limitaban a la puerta principal. Ahora resonaban en las paredes de su propio dormitorio. Elías intentó todo. Colocó sal en los umbrales, amuletos protectores, pero nada funcionaba. La entidad se burlaba de sus esfuerzos. El ambiente visual de la casa se volvió cada vez más oscuro, saturado de sombras que parecían moverse con vida propia. Una noche, los golpes no cesaron después de los 3 sonidos habituales. Continuaron, rítmicamente, implacables. La desesperación lo invadió. Ya no podía soportar la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Tenía que confrontarlo. Con un nudo en el estómago, se dirigió a la puerta principal. Su mano tembló al tocar el pomo frío. Abrió la puerta. La oscuridad exterior no era la noche habitual. Parecía fluir hacia adentro como un líquido negro y denso. No había nadie. Pero entonces, huellas de pies descalzos y polvorientos comenzaron a aparecer espontáneamente en el pasillo. Se dirigían directamente hacia él. Una procesión silenciosa de un ser invisible que ahora había cruzado el umbral. El pánico lo invadió. Cerró la puerta de golpe y corrió, buscando refugio en la única habitación que le quedaba, en su dormitorio. Se encerró, empujando muebles contra la puerta, intentando crear una barrera contra lo que sea que lo perseguía. Pero los golpes regresaron. Esta vez, en la puerta de su dormitorio, eran más fuertes, más insistentes, más cercanos. La madera comenzó a astillarse desde adentro, como si una fuerza invisible estuviera intentando abrirse paso. Elías se acurrucó en un rincón de la habitación. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus ojos fijos en la puerta. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, revelando una oscuridad aún más profunda que la de la noche. Una mano pálida y alargada asomó por el borde, sus dedos delgados y antinaturales, buscando algo en la oscuridad. Primer plano extremo de los ojos de Elías, dilatados por el pánico absoluto, reflejando la silueta de la mano. De repente, la luz se apagó. La oscuridad lo envolvió por completo,
un silencio sepulcral que presagiaba el final. 3 golpes finales resonaron en la oscuridad. Un eco macabro que selló el destino de Elías en el invitado final. Había entrado, y esta vez no había vuelta atrás. La noche caía, y con ella, una oscuridad que no era solo la ausencia de luz. Era algo más, algo que se sentía. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se abrieron de golpe. Un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación de no estar solo. El silencio de la habitación era pesado, roto solo por mi propia respiración, que se volvía cada vez más rítmica y agitada. Entonces, lo sentí, un peso ligero, casi imperceptible, en el borde de la cama. Me giré bruscamente, pero no había nada. La oscuridad jugaba con mi mente, o eso quería creer. Las esquinas del techo parecían retorcerse, cobrar vida propia. Al día siguiente, intenté racionalizarlo todo, el cansancio, la imaginación, pero la sensación de acecho no desaparecía. Empecé a dejar luces encendidas por toda la casa, una barrera frágil contra lo que sentía que se escondía en las sombras. La paranoia crecía. Cada sombra, cada crujido, era una confirmación de que no estaba solo. La casa se sentía viva. Decidí tomar medidas. Instalé un monitor de visión nocturna, esperando que la tecnología me diera respuestas, o al menos paz. Las grabaciones han al principio, nada han luego. Sombras, formas que no correspondían a ningún objeto, moviéndose en el infrarrojo, en un movimiento fugaz. Una silueta apenas perceptible que se deslizaba por el borde de la pantalla. Mi corazón se aceleró. Los ruidos comenzaron, pasos sordos, sobre la alfombra, arrastrándose. La tensión auditiva era insoportable. Me estaba volviendo loco. Una noche, mientras cenaba, las luces de la cocina se apagaron de golpe. Un silencio absoluto me envolvió, denso y frío. Intenté encenderlas, pero la bombilla estalló con un chasquido seco. En el breve destello, la vi en la entidad. Una silueta alta y delgada, completamente negra, se desvaneció en un rincón. Sus extremidades eran alargadas, inhumanas. La curiosidad, o quizás la desesperación, me llevó a investigar el pasado de mi apartamento. Lo que encontré fue escalofriante. El inquilino anterior había muerto de shock cardíaco, con los ojos fijos en la oscuridad, la misma oscuridad que ahora me acechaba. El clima visual de mi hogar se volvió opresivo. Las sombras parecían tener vida propia, danzando en mi visión periférica. Una tormenta se desató, furiosa. El viento aullaba, la lluvia golpeaba las ventanas y luego, el apagón. Oscuridad total. Solo tenía una pequeña linterna de mano, mi único faro en la negrura. Pero incluso esa luz empezó a fallar. Parpadeaba rítmicamente como un corazón moribundo. Cada parpadeo revelaba y ocultaba horrores en la penumbra. El pánico me invadió. Corrí hacia mi dormitorio, cerrando cada puerta detrás de mí, buscando refugio inútilmente. Pero las escuché una tras otra. Las puertas se abrían lentamente en el pasillo. Se acercaba Anne. Estaba aquí. La entidad se manifestó, más clara que nunca. Una figura humanoide distorsionada, moviéndose de forma errática, imposible. La linterna murió por completo. La oscuridad me engulló. Un grito ahogado escapó de mi garganta. Sentí un aliento frío en mi cuello, un susurro inaudible, pero que resonó en lo más profundo de mi ser. La entidad estaba allí, a mi lado. Su presencia era abrumadora. El terror puro me paralizó. La luz regresó. Apenas unos segundos. Mi cama estaba vacía. Yo ya no estaba allí. Debajo de la cama, en la oscuridad del hueco, solo se veían mis dedos, desapareciendo lentamente. La lámpara de noche, mi antigua protectora, se encendió y apagó sola, 3 veces. Un último adiós o una bienvenida. La oscuridad no está vacía. Nunca lo estuvo. Y ahora, yo soy parte de ella.
los rincones olvidados de la historia, donde el tiempo se pliega sobre sí mismo, se esconde un terror más allá de la comprensión. Julián, un hombre de 32 años, tez pálida y cabello oscuro, se mudó a una vieja casa, una construcción sólida, pero con el eco de innumerables vidas pasadas, resonando en sus muros. Mientras limpiaba, movió un armario pesado en el pasillo del segundo piso. Detrás de él, oculta tras el papel tapiz, descubrió una pequeña puerta de madera sin pomo, una anomalía arquitectónica, un secreto que la casa había guardado celosamente. Julián, con una mezcla de curiosidad y asombro, tocó la superficie fría de la madera. La confusión inicial se apoderó de él. Él revisó los planos de la casa que había comprado. Ese espacio, esa puerta, simplemente no existía en el papel. El pasillo debería terminar en una pared, pero había metros de espacio no contabilizados, una anomalía que desafiaba toda lógica y razón. Julián, pensativo, midió el espacio con la mirada, intentando comprender lo incomprensible. Intentó abrir la puerta, pero estaba sellada, inamovible. Esa noche, la casa cobró vida con susurros, sonidos que parecían provenir de la pared, como si alguien hablara en una lengua olvidada. Justo detrás de donde había estado el armario, las voces se intensificaban. Julián escuchaba. Su expresión de preocupación se transformaba en un miedo creciente. Las ondas de sonido parecían emanar de la pared, atrayéndolo hacia lo desconocido. Lentamente, se levantó de la cama, hipnotizado por el misterio. Con un último esfuerzo, Julián logró forzar la puerta. Cediendo a la irresistible curiosidad, la puerta se abrió lentamente, revelando una oscuridad impenetrable. Julián entró cautelosamente en la habitación, el corazón latiéndole con fuerza. No había muebles, solo una silla mecedora en el centro, que se movía sola. El olor a polvo y aire estancado era casi asfixiante, una atmósfera densa y opresiva. Julián, con expresión de asombro y miedo, percibió el olor rancio y antiguo. Partículas de polvo danzaban en los escasos haces de luz, como pequeños fantasmas. Se agachó, notando algo esparcido por el suelo de madera. Eran fotografías antiguas, descoloridas por el tiempo. En todas ellas aparecía el mismo, pero con ropas de hace décadas, mirando a la cámara con una expresión vacía. Una mirada que lo heló hasta los huesos. La paranoia comenzó a consumirlo. Una sensación de irrealidad lo invadió. Intentó salir y cerrar la puerta, pero cada vez que lo hacía, se encontraba de nuevo dentro. El tiempo parecía dilatarse. El reloj de su muñeca giraba frenéticamente. El ambiente visual se volvió más saturado y distorsionado. Los colores se intensificaron. Julián gritó pidiendo ayuda, pero su voz sonaba apagada, como si estuviera bajo el agua. Desde las sombras de las esquinas de la habitación, figuras oscuras comenzaron a emerger, imitando sus movimientos, como un eco macabro de su propia desesperación. Julián descubrió que las paredes de la habitación estaban hechas de sus propios recuerdos, olvidados. Al tocarlas, veía destellos de una vida que no recordaba haber vivido, una vida donde él nunca salió de esa casa, atrapado en un bucle eterno. Las figuras oscuras lo rodearon, susurrando su nombre, reclamándolo. Se dio cuenta de que la habitación no era una parte de la casa, sino una parte de su propia mente, que había cobrado forma física para reclamarlo. Primer plano de Julián, sentado en la silla mecedora. Con los ojos vidriosos, su piel se tornaba del mismo color que el papel tapiz de las paredes, fusionándose con la habitación. La cámara retrocede lentamente, saliendo de la habitación, dejando a Julián atrás. La puerta se cierra sola con un suave clic, sellando el destino de Julián. El papel tapiz del pasillo comienza a regenerarse, ocultando la entrada por completo. Hay puertas que es mejor dejar cerradas, y recuerdos que es mejor no recuperar.